La calidad de las pruebas que aducen las religiones para sustentar lo que afirman es dudosa. Y sin embargo, tendemos a aceptarlas lisa y llanamente. En redes, dentro de unos instantes. Si alguien nos comunica a través de un móvil que han secuestrado a uno de nuestros familiares, bueno, si nos lo creemos, es evidente que nuestro comportamiento cambia radical e inmediatamente. Ahora bien, ¿qué pasa si alguien nos comunica que hay un Dios que se va a plantar aquí antes de los próximos 50 años? ¿Qué pasaría si nos lo creemos como la llamada a través del móvil? Bueno, pues seguramente pasaría que nuestra conducta cambiaría también radical e inmediatamente. Antes de salir para el trabajo, alguien mira por la ventana y cree que va a llover. Al igual que él, muchas personas tienen la misma creencia y esa mañana la calle queda poblada de gente con paraguas. Nuestras creencias son acciones en potencia. Alguien que crea en la justicia apoyará campañas para erradicar el hambre en el mundo. Otro que piense que la vida no vale la pena vivirá deprimido. Quien considere que el esfuerzo es necesario para triunfar, trabajará duro hasta ser exitoso. Dime en qué crees y te diré qué haces. Las creencias pueden ser herramientas poderosas que nos hagan progresar, pero también pueden ser armas letales que nos amenacen de muerte. Las religiones son un campo donde las creencias suelen ser incuestionables. Aquí, la duda es mal vista, una herejía, y los dogmas dictan la acción. A pesar de no tener ningún tipo de evidencia que avale sus certezas, millones de humanos han matado a otros que no creían en sus mismos dogmas hace miles de años. Y también hoy continúan matando por los mismos motivos. Hoy es relativamente accesible para una persona fabricar un arma química o biológica que asegure la muerte de muchas personas. Y hay gente dispuesta a hacerlo en nombre de Dios. Por ello, alguien como Sam Harris, nuestro entrevistado de hoy, no duda en recomendar el final del pensamiento religioso. Ello no significa reprimir nuestras legítimas necesidades espirituales. De hecho, muchas prácticas espirituales están avaladas por evidencias neurocientíficas. El problema está en que las religiones no se asientan en estas prácticas, sino en dogmas sin fundamentos. Muchos dirían que la solución es incentivar la moderación religiosa para evitar el fundamentalismo. Pero quizá eso no sea una buena idea. Veamos por qué. Para poder convivir en una sociedad moderna, el moderado se ve obligado a reinterpretar o ignorar ciertos aspectos de la doctrina religiosa. Ello no es un signo de adaptación de las religiones, sino una prueba de que la modernidad pone en duda los dogmas de fe. Por más que atenúe su fervor, el moderado comparte los mismos principios con el fundamentalista y se niega a cuestionar los dogmas. Así, la irracionalidad en las creencias del moderado es la misma que motiva a los extremistas. La situación es que, tomemos mi país, los Estados Unidos, por un momento, literalmente, el 44% de los estadounidenses cree que Jesús volverá a la tierra. Bajará literalmente de las nubes como un superhéroe para salvar el mundo en algún momento de su vida, en algún momento en los próximos 50 años. El 22% de los estadounidenses afirma estar seguro de que esto es verdad, y otro 22% cree que posiblemente sea verdad.
en los próximos 50 años. Sam Harris emprende una complicada combinación de disciplinas, neurociencia y filosofía. Su objetivo es proponer un mecanismo neuronal que explique por qué nos aferramos a todo tipo de creencias, independientemente de su contenido. Y nos advierte de un peligro, la fe, sea o no religiosa. Es cierto. Oye, es verdad que cuando alguien, por ejemplo, critica alguna teoría nueva en el campo de la física o de la química, la comunidad científica dice: vale, bien, oye, es una buena idea. O bien dice: no, eso es una malísima idea. Pero si viene alguien naturalmente y amablemente y de repente niega la existencia de Dios, oye, la reacción es muy distinta. ¿Por qué? Como explico en mi libro, hoy en día impera una tremenda doble moral que me parece bastante peligrosa. Y es que no nos cuestionamos nuestras creencias religiosas del mismo modo que nos cuestionamos cualquier otro sistema de creencias. ¿Cuál fue la última vez que se le pidió a alguien que respetara las creencias de otra persona sobre la física, la historia o la biología? Básicamente no respetamos las creencias de los demás. Lo que nos convence son los motivos que aportan para sus creencias. ¿Las pruebas? Sí, los argumentos. Los experimentos. Y las pruebas, sí. Así que si yo viniera a tu programa y dijera: el Holocausto nunca sucedió, inmediatamente lo pondrías en tela de juicio y me pedirías que te diera buenos motivos para respaldar esa creencia. Es más, me tratarías como a alguien del que mejor no fiarse, ciertamente en asuntos referentes a la historia europea. Pero en asuntos de fe, nos hemos convencido de que puede decirse cualquier cosa sobre la estructura del universo, sobre lo que pasa después de la muerte, o sobre las exigencias morales que impone sobre las personas una entidad invisible, Dios. Y no se trata de algo que la gente comente los domingos, sino de algo que impulsa a los senadores de Estados Unidos a perfilar las políticas de un modo u otro en el Senado. De hecho, estáis estudiando la estructura neuronal que sería responsable de que tengamos creencias o convicciones. Porque es tan extraño que debe de haber algo biológico, alguna estructura específica de conexiones neurales, bueno, para creer en cosas como la religión, para creer en las cosas que decías, ¿no? Tiene que haber alguna base neuronal o biológica, ¿no? Neural connections to believe in religion, to believe in what you were saying just now. Bueno, de hecho, para creer en cualquier cosa, vamos a ver, en mi opinión, aunque todavía hay que demostrarlo en el terreno cerebral, y estoy haciendo investigaciones neurocientíficas para probarlo, mi hipótesis es que las creencias religiosas son como las creencias normales. Se produce un cuello de botella en algún lugar del cerebro, el lugar donde juzgamos si una proposición es verdadera o falsa, con independencia de su contenido, con independencia del tipo de procesamiento necesario para saber si es verdadera o falsa. Si te planteara una proposición matemática y te preguntara si es verdadera, y luego te planteara una afirmación histórica y te preguntara si es verdadera, lo juzgarías. Y para ello, utilizarías distintas regiones del procesamiento en el cerebro. Pero de algún modo el juicio sobre la verdad, la aceptación de ello como una representación del mundo convergen. Así que eso no me interesa porque parece que es una respuesta muy emocional. Nos gusta en cierto modo cómo nos sentimos cuando determinamos que algo es verdadero y lo rechazamos cuando lo juzgamos como falso. Así que creo que este mecanismo depende de procesos más fundamentales del cerebro relacionados con la recompensa. ¿Como la religión? Sí. Si digo algo, una afirmación que a todas luces te parece falsa, hay una emoción. Esto te despertará ciertos sentimientos. Es decir, no es una emoción como la tristeza o el enojo, donde realmente somos conscientes de sentir algo concreto. Pero tenemos esta reacción. Y es como una especie de detección de errores. Continuamente controlamos nuestro discurso y el de los demás, y las afirmaciones sobre el mundo en búsqueda de problemas. Y cuando no encontramos problemas, lo aceptamos y continuamos, seguimos, hasta que de repente algo nos parece falso y lo analizamos críticamente.
Pero en la mayoría de países y casi siempre se educa a los niños para que acepten las proposiciones religiosas sin cuestionárselas. Es verdad. Y sin embargo, incluso los fundamentalistas religiosos son rigurosamente lógicos y quieren pruebas fehacientes en todos los demás ámbitos de sus vidas. Si le dices a un fundamentalista cristiano que su mujer le engaña, querrá pruebas de ello. No querrá que le digas que lo has escuchado en un sueño o algo así. Querrá pruebas. Efectivamente, pero no obstante le dices que un libro fue escrito por el creador del universo y que si llama a este creador por el nombre equivocado arderá para siempre en el infierno. ¿Y lo acepta? Lo acepta con pocas pruebas o con pruebas muy, muy malas. Que las iglesias estén cada día más vacías no es un buen indicador de la fe de las personas. Independientemente de las liturgias y celebraciones religiosas, la creencia de que hay alguien allá arriba que nos vigila y protege es muy común. En muchos casos, esta fe ha sido inculcada por otros. Sin embargo, se han descubierto algunos mecanismos psicológicos de nuestro cerebro que contribuyen a hacernos muy propensos a las creencias. Es decir, somos crédulos por naturaleza. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que hacer unas fotocopias, pero hay una cola de gente esperando su turno. ¿Qué pasará si le pedimos a la persona que tenemos delante que nos deje pasar? La respuesta más probable será un no rotundo. En cambio, está comprobado que si le pedimos que nos deje pasar porque tenemos que hacer fotocopias, su respuesta será afirmativa. Parece extraño, ¿no? ¿Qué ha pasado para que la misma persona que antes nos negaba el paso, ahora con un simple cambio en la formulación de la pregunta nos deje pasar? Al añadir la palabra ¿por qué? A nuestra petición, la persona nos cede su puesto. El hecho de que esta explicación no le aporte ninguna información complementaria es irrelevante para quien la escucha. Y es que muchas veces preferimos una explicación vacía de contenido a no tener ninguna explicación. Este rasgo tan típico de nuestra forma de ser es una de las principales fuentes donde se alimenta la creencia religiosa. Por lo tanto, no es de extrañar que respuestas del tipo «Dios lo ha hecho» o «porque Dios así lo quiere» se hayan aceptado ciegamente desde el principio de los tiempos. Tú les estás diciendo a los intelectuales que son amables, que no creen en Dios, pero que son amables, diciendo, bueno, oye, la religión está bien, hace que la gente se sienta mejor. Esto es incorrecto, es falso. Es incorrecto porque estamos olvidando que en la raíz de las injusticias y de la violencia está la religión. Sí, pero una de las cosas que argumento es que los intelectuales, tanto si son ateos como moderados religiosos, están en una mala posición para apreciar que la gente realmente cree en estas cosas. El moderado religioso, olvidémonos ahora de la gente laica, el moderado religioso, cuando ve a un yihadista que mira a la cámara y dice, nosotros amamos la muerte más de lo que los infieles aman la vida, y luego se vuela por los aires, como ha sucedido en tu país, luego en Inglaterra y evidentemente en Estados Unidos, los laicos o los moderados no pueden creer que la persona está siendo honesta con lo que piensa, y los intelectuales tienden a buscar otros motivos para este comportamiento, motivos económicos, políticos. Es cierto. Pero aquí tenemos el caso de arquitectos e ingenieros que no han vivido una opresión política, de clase media o superior, que estrellan aviones contra edificios. Si buscábamos una prueba de que el problema no era la falta de educación, aquí está la prueba, ¿no? O la falta de oportunidades económicas, solo hay que mirar las biografías de los 19 secuestradores. Todos habían tenido educación universitaria, algunos tenían doctorados, todos pertenecían a la clase media, muchos habían estudiado en Occidente. Y la realidad de nuestras circunstancias es mucho más siniestra de lo que piensa la mayoría de la gente. Es posible creer que irás al paraíso y tendrás 72 vírgenes y mueres en las circunstancias adecuadas. Y sin embargo, tener educación y oportunidades económicas, ambas cosas a la vez,
La mente humana se divide con facilidad. Nuestro discurso está socavado. Nuestro discurso está tan dividido por esta doble moral que mencionabas, que las creencias religiosas, incluso durante el proceso de convertirse en un científico, las creencias religiosas no se cuestionan y no se critican. Y es por eso por lo que en mi libro lo llamo el fin de la fe, porque creo que esto es fundamental. Tenemos que cuestionarnos este dogma de la fe. La idea de que las creencias pueden santificarse por algo que no sean pruebas y argumentos, algo que no aceptaríamos en ningún otro ámbito de nuestra vida, pero que aceptamos. ¿Qué aceptamos? En la religión. Y no queda confinado a la religión, sino que repercute también en la política social y los conflictos entre sociedades. Y lo hace inevitablemente porque la gente que cree en ello realmente cree que estas representaciones del mundo son correctas. Es totalmente racional estrellar un avión contra un edificio si crees que irás al paraíso. Y que tu familia irá allí también por este motivo. Es totalmente racional hacerlo. No se trata de locos, sino de gente guiada de un modo bastante racional por creencias totalmente disparatadas. Pero bueno, el final de todo esto es este terrible conflicto entre la fe y la razón que vemos actualmente, ¿no? Y esto te lleva a una postura bastante pesimista. Sostienes, esta es la sensación que tengo después de leer tus escritos. Tú afirmas que ya hemos tolerado esta situación demasiado tiempo, que hemos afrontado o hemos convivido con ideas tontas, así que al final puede que ya sea demasiado tarde y que el futuro de la especie acabe descarrilando. ¿Por qué es tan peligroso? No soy muy optimista. Tampoco pretendo pronosticar la desaparición de las especies. Pero es que no veo la voluntad por parte de la gente inteligente, incluso los ateos, que no creen en estas cosas. No veo la voluntad necesaria para criticar estas ideas como sería necesario. Como se querría. Estamos en una situación en la que la gente más poderosa del mundo, por ejemplo, mi presidente George Bush, sube al estrado y menciona una y otra vez a Dios. Y me parece que nadie reacciona ante lo extraño de esta situación. Es decir, nos deberíamos sentir como si subiera al estrado y dijera: Zeus apoya al pueblo de Estados Unidos en nuestra lucha contra el terrorismo. Deberíamos darnos cuenta de que está hablando exactamente en estos términos. De la vacuidad de lo que dice. Pero sin embargo, estas creencias motivan a la gente, de verdad. No se trata solo de ideas reconfortantes. Cuando digo que el 44% de estadounidenses cree que Jesús volverá, es que el 44% de estadounidenses verdaderamente parece creérselo. Y es mucha gente. No solo gente que vota, también gente que sale elegida y gente que toma decisiones sobre a dónde mandar tropas. Una característica compartida por todos los animales es la curiosidad. Y los humanos no somos una excepción. Tendemos a buscar respuestas a todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y aunque a veces las dudas que nos asaltan tienen una explicación evidente y no suponen ningún misterio, hay otras que nos desconciertan. Son fenómenos ordenados y complejos como la aparición de la vida o la conciencia humana, tan excepcionales que es fácil atribuirles un origen no aleatorio. Dios se convierte en una explicación tranquilizadora. Pero es que los humanos tendemos a subestimar el poder del azar y, en consecuencia, buscamos explicaciones sobrenaturales de los sucesos poco frecuentes. Si, por ejemplo, tiramos una moneda al aire 5 veces y las 5 veces sale cara, pensaremos que hay alguna explicación para este fenómeno. Descartamos automáticamente que se trate tan solo del azar y pensamos que la moneda está trucada o que una de las caras pesa más que la otra.
Sin embargo, la probabilidad de que salga cara 5 veces seguidas es de aproximadamente 3 entre 100, una probabilidad mucho mayor que la que tenemos de morir en un accidente de avión, y en cambio pensamos que eso es algo perfectamente factible. De la misma manera, cuando miramos a nuestro alrededor vemos cosas que nos hacen pensar que no puede ser fruto de la casualidad. Y Dios nos provee de una explicación de todo aquello que se sale de lo habitual. A pesar de todo lo que dices, oye, vienes a sugerir, cuando hablo de no admirar este tipo de pensamientos que son nocivos, estoy hablando de una intolerancia que se refiere a la pura conversación. No hablo de gulags o cosas así contra esta gente. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Que debemos continuar? Bueno, más bien empezar un diálogo con ellos y ver si les convencemos de... Mencionabas los gulags. Cuando uno empieza a hablar tan mal de la fe religiosa, la gente rápidamente cita el ejemplo del estalinismo o el comunismo o el nazismo o los Khmeros rojos y lo mencionan como ejemplos de lo que sucede cuando se intenta reprimir la religión o cuando los ateos llegan al poder. Y esto no es verdad. Auschwitz no fue fruto del ateísmo. Fue el resultado de otra ideología, una ideología política que era tan absolutamente irracional como la mayoría de ideologías religiosas, que de hecho era básicamente... Bueno, el estalinismo y el nazismo eran básicamente religiones políticas. Lo que digo es que nunca ha habido una sociedad que se haya visto perjudicada por ser demasiado razonable. Estoy abierto a las pruebas en sentido contrario. Tal vez haya un ejemplo de una sociedad en la que la vida de la gente se haya degradado cuando todo el mundo se volvió demasiado razonable y empezó a pensar con claridad sobre lo que sucedía. Todos fueron demasiado honestos intelectualmente. Pero ciertamente no se me ocurre ninguna. Y claramente ni el estalinismo ni el Tercer Reich constituyen ejemplos de esto. Lo que propugno es simplemente que apliquemos las leyes discursivas que aplicamos sin esfuerzo a cualquier otro ámbito. En la física, en la química... O simplemente a las transacciones diarias. Lo de cada día. Como la compraventa de casas, valoramos la sinceridad. Valoramos que la confianza de alguien se corresponda con las pruebas de las que dispone. A las personas que están totalmente seguras de cosas para las que no hay pruebas. En cualquier otro ámbito de su vida, las pondríamos... Sí, las discriminamos rápidamente. Nadie les pide que formen parte de la junta directiva. Nadie les llama para pedirles consejo sobre asuntos importantes. Esto pasa en medicina, en el sector inmobiliario, pero con la religión que impregna la política nos regimos por criterios totalmente distintos. Sam, lo que es fascinante en tu discurso es que después de todo lo que dices, después de estos argumentos, vas y vienes y dices, ¿por qué no miramos al misticismo oriental? Oye, me gustaría que comentaras eso. ¿Por qué el misticismo oriental? ¿Tiene algo que lo diferencia de las religiones occidentales? Realmente la diferencia en muchos casos estriba en la proporción. No es que no pueda encontrarse en el misticismo occidental o en las tradiciones contemplativas occidentales, pero hay mucho más rigor, mucha más riqueza metodológica y teórica en Oriente. Y los motivos históricos de esto creo que están relacionados con la dependencia, el énfasis en la fe que encontramos en los monoteísmos occidentales. Mientras que lo que encontramos en el misticismo oriental, especialmente en el budismo, es una metodología muy rigurosa para la introspección. Encontramos una tradición de 2000 o 2500 años en la que la gente utiliza métodos de meditación que pueden practicarse sin necesidad de presuposiciones descabelladas. Es decir,
Realmente, puedes aprender a meditar y observar sus efectos sin creer en nada que tenga pocas pruebas. Los hechos demuestran que esto es así. No es tan fácil rezarle a Jesús sin creer en algo que no se puede demostrar. Pero, en cambio, puedes aprender a meditar en el sentido budista sin la necesidad de creer. Claro que también hay mucha superstición y palabrería. También hay mucha vacuidad, mucha religión sobre eso. En cierta medida, la sabiduría de la gente como el Buda ha quedado atrapada en el budismo, atrapada en otras tradiciones orientales en torno a las cuales ha crecido una religión. Pero lo que afirmo en mi libro es que los científicos occidentales deberían interesarse en esta variedad de experiencias que los místicos y otros contemplativos han descrito. Y deberían separarlo de toda la terminología religiosa y explorar simplemente la esfera de la experiencia humana de modo científico. Y hacerlo de un modo personal. Es decir, haciendo la práctica ellos mismos, y también de un modo experimental y de funcionamiento, como ya se está haciendo. Se lleva a monjes a un laboratorio y se explora su cerebro. Es verdad. Pero además estamos organizando un retiro espiritual para el próximo enero, en el que participarán científicos. Un centenar de científicos harán una semana de meditación en silencio. Y esto es algo que posiblemente se haga por primera vez. Tendremos a 100 neurocientíficos y científicos cognitivos en un contexto de retiro espiritual. Les enseñaremos a meditar. Estarán durante una semana meditando en silencio, practicando de 12 a 18 horas diarias en silencio. Y luego tendrán que hablar sobre la relevancia de esto para su estudio de la mente humana. Tal vez descubran que no es relevante, pero merece la pena, por lo menos, analizarlo. Somos muy malos prediciendo nuestro futuro. No acertamos nunca cuando nos imaginamos cómo nos sentiremos al cabo del tiempo y normalmente siempre hacemos una predicción negativa. Pensamos que nos sentiremos muy mal si tomamos una decisión equivocada o si, por ejemplo, perdemos a un ser querido. Afortunadamente, nuestro cerebro tiene un mecanismo destinado a hacernos la vida más fácil. Nos ayuda a ver siempre el lado bueno de las cosas y normalmente favorece que nos recuperemos rápidamente después de haber pasado por una experiencia traumática. Cuando pensamos en un cambio drástico en nuestras vidas, como un divorcio o un despido laboral, somos muy pesimistas. Nos imaginamos que este cambio nos hará desgraciados y que nada volverá a ser lo mismo. Pero con el paso del tiempo maximizamos los aspectos positivos y minimizamos los negativos. Y quizás lleguemos a pensar en la suerte que hemos tenido, ya que la nueva situación nos hace aún más felices que antes. Sin embargo, la tarea que hace nuestro cerebro para hacernos ver el lado más reconfortante de las cosas nos pasa completamente desapercibida. En cambio, tendemos a pensar que las cosas han salido de la mejor manera posible gracias a la intervención de un factor externo que nos ha beneficiado. ¿Y qué explicación podemos encontrar más familiar y próxima que la intervención de un Dios todopoderoso que nos conoce y nos guía por el mejor camino? Y desde la perspectiva de la neurología, es decir, este misticismo, esta meditación oriental, tal vez nos dé alguna pista de cómo funciona todo esto. Pero, oye, mirando al futuro, ¿hay algo nuevo en ciernes? Habéis hecho muchas exploraciones, por ejemplo, yo qué sé, gammagrafías cerebrales. ¿Hay algo nuevo que pueda hacernos decir, no seamos tan pesimistas como Sam Harris ahora mismo?
Me parece que la relevancia de la neurociencia en todo esto es como mucho marginal en cuanto a cambiar verdaderamente el discurso político y cambiar las relaciones entre sociedades. Es decir, los neurocientíficos no son las primeras personas a las que se acude para solventar las divisiones del planeta entre el mundo musulmán y el occidente cristiano. Pero en última instancia, creo que hay un punto de contacto, porque lo que queremos es entender la felicidad humana. Todos estamos buscando la felicidad. La diferencia entre la felicidad y el sufrimiento está realmente en el pleno centro de las preocupaciones de todos y constituye el centro de nuestras preocupaciones a la hora de hablar sobre cómo podemos organizar mejor nuestra sociedad. Y en la medida en la que entendamos la felicidad humana en el ámbito del cerebro, creo que seremos capaces de afirmar cosas muy rigurosas, incontestables, finalmente, sobre cómo deben vivir las personas y qué deben creer, y cómo utilizar su atención. Es decir, algo que afirmo en mi libro es que la ética realmente no debe analizarse como el arte, una esfera de la invención humana. La ética, creo yo, es un terreno mucho más parecido a la física, un terreno de descubrimiento en el que descubriremos las leyes psicofísicas que subyacen en la felicidad humana. Y descubriremos que no todos los sistemas políticos, no todos los comportamientos humanos son adecuados éticamente para generar la felicidad. Y alguien tendrá que ganar la discusión. Tanto si es de aquí a 10 años como de aquí a un siglo, nos estamos convirtiendo en una civilización global. Y alguien tendrá que ganar la discusión sobre cómo es mejor vivir. Hay momentos que nos sentimos solos. En algunos de ellos lo estamos. Pero también hay situaciones que, a pesar de estar acompañados, la soledad nos invade. Entonces, ¿qué sucede con este sentimiento? ¿Qué lo determina? Un nuevo estudio, encabezado por científicos de la Universidad Libre de Ámsterdam y la de Chicago, revela que el sentimiento de soledad podría ser hereditario. El estudio se realizó con gemelos idénticos y no idénticos. Les preguntaron si estaban de acuerdo o en desacuerdo con ciertas frases como «pierdo los amigos muy fácilmente» o «nadie me quiere». Tras comparar las respuestas, los científicos descubrieron que los genes tenían una influencia significativa en la soledad. Si bien el ambiente juega un papel muy importante en este sentimiento, según este estudio, también los genes influyen en la sensación de soledad. Este hallazgo va a ayudar a crear nuevas terapias más eficaces para las personas que se sienten solas, puesto que se deberá incluir también el genoma, aparte del análisis de las experiencias vividas. ¿Cuántas veces paseando por la calle hemos visto un perro igual que su dueño? A veces nos da la sensación que se parecen, pero ¿será eso cierto? Un estudio de la Universidad de California nos da la respuesta. El estudio sugiere que la semejanza que hay entre perros y dueños no es por casualidad. Cuando las personas eligen a un perro, pueden estar expresando una preferencia natural e inconsciente, como cuando elegimos pareja o un amigo. Además, los científicos dicen que los animales podrían satisfacer un instinto paternal o maternal. La necesidad de atención de una mascota puede despertar un instinto de protección, por lo que este mismo sentimiento influye en la elección de los perros. Aunque estas semejanzas no se quedan solo en el físico, los investigadores durante el estudio percibieron también parecidos en la personalidad. Así, los perros nerviosos, exigentes, tímidos o gruñones podrían aportar pistas sobre el carácter de sus amos. Existen muchos pasos en nuestro cerebro desde que vemos algo hasta que lo entendemos. Un nuevo estudio ayuda a explicar qué zonas del cerebro son las encargadas de procesar la parte consciente de la visión. Investigadores de la Universidad de Dartmouth han localizado las áreas del cerebro involucradas en la conciencia visual. Se trata del córtex occipital, la parte del cerebro humano que se encarga de transformar los estímulos visuales en experiencias conscientes. El experimento se ha basado en una técnica donde se aplica un flash sobre un objeto, con lo que este objeto desaparece durante un cierto tiempo. A través de imágenes de resonancia magnética, los científicos han encontrado las áreas del cerebro donde la actividad neuronal disminuye cuando el objeto desaparece por el efecto del potente flash. Es en estas áreas donde reside la conciencia visual.
Este hallazgo facilita los estudios de los campos de neurología, puesto que amplía el conocimiento de la interacción que existe entre el ojo y el cerebro. Que las flores aparecen en primavera es evidente, pero una misma planta tiene tiempos de floración distintos según su ubicación. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para florecer? Científicos ingleses han descubierto un gen que controla cómo la cebada reacciona a las horas de luz diarias y de este modo regula la floración. Este estudio explica por qué los vegetales florecen en el momento concreto del año, asegurándose así su descendencia. Ahora los científicos quieren averiguar cuántas versiones de este gen existen en la cebada y en qué ambientes pueden vivir. De este modo, los agricultores podrán crear nuevas variedades que se adapten a condiciones ambientales diferentes. Los científicos también sugieren que este mismo gen puede ser importante en el arroz y el trigo. Si esto es cierto, se evidenciará que ha sido crucial para el desarrollo de las plantas salvajes hacia la agricultura. A todos nos gusta la certidumbre. ¿Crees que esto es así? ¿Realmente quieres saberlo todo sobre tu vida? No, pero hay ciertas cosas que sí me gustaría saber. Bueno, pues no puedes. Lo siento. I don't really know what reality is. En la década de los 70, el canadiense David Cronenberg irrumpió en las pantallas de cine. Escogió un género poco valorado hasta entonces, pero lo dotó de personalidad propia, el terror. Desde sus inicios hasta su último trabajo, Una historia de violencia, este director ha dado lugar a una obra profundamente coherente, con un sello inconfundible. Cronenberg nos ha llevado con sus películas a explorar los límites de la condición humana y, en concreto, los miedos y ansiedades que despierta la muerte. La eterna elegida para sobrellevar el abismo del fin ha sido la religión, y con Cronenberg nos preguntamos, ¿qué implica esta esperanza? ¿Y a dónde nos lleva esta forma de autoengaño? Todo lo que tiene que ver con los humanos es incierto, pero no creo que eso sea malo. De nuevo, se trata de algo que deberíamos aceptar y trabajar. Pero a menudo la gente desea obtener certeza por miedo. Quieren algo seguro, incluso si es falso. Creo que la gente que quiere certeza, que quiere una estructura en su vida, como tú, es muy susceptible frente a los líderes religiosos y también frente a los líderes políticos, que ofrecen un plan, ofrecen una estructura del bien y del mal, que ofrecen un modo de actuar. Si has pecado, hay una manera de redimirse. Pero para ello hay que disponer de una estructura elaborada para crear la idea de pecado, de lo que es el pecado, y el perdón, y la confesión, etc. Así que todas las religiones acaban complicándose más y más a medida que intentan cubrir cada ámbito de los cometidos del ser humano. El concepto de redención es un concepto bastante religioso, es decir, para un humanista, existencialista, como yo, la idea de redención no forma parte de su filosofía, ¿sabes? Ni siquiera como concepto. Pero creo que, por ejemplo, hablando de películas, el típico western estadounidense era un género muy conservador, muy reaccionario, que implicaba ideas tan cristianas como la de la redención, especialmente la redención a través de la violencia. Puedes verlo en muchos westerns. Muchos líderes políticos, por supuesto, han forjado sus carreras ofreciendo certeza, incluso cuando era una certeza totalmente falsa, incluso cuando eran de lo más cínicos, sabían que mentían, ya que ni siquiera ellos tenían esa certeza. De modo que creo que la gente que busca certeza es muy vulnerable y puede ser manipulada y utilizada. Ya nos veremos. Estamos cerrando, chicos. Café. Lo siento. Está cerrado. Ya lo sé muy bien.
¡Calla! Aquí tenemos poco dinero. ¡No te muevas! ¡Mátala! En mi opinión, el miedo siempre trata de la muerte y la separación. Es decir, esta es justamente la esencia del género de terror. Y creo que, me parece, que el primer hecho real sobre la existencia humana es el cuerpo humano. Y gran parte del arte, la religión, la cultura y la sociedad en general se estructuran para evitar esa aceptación, para evadirla. La razón para querer evadirla es porque aceptar el cuerpo como realidad es aceptar nuestra mortalidad, nuestra muerte, como realidad. Y esto es muy difícil de aceptar. Creo que la religión tiene muchas facetas. Algunos de los sistemas de control más organizados de la Edad Media eran sistemas religiosos, católicos y musulmanes, etc. Es un modo de organizar la vida. Eso por un lado, pero creo que en el centro de todas las religiones hay un intento de abordar el tema de la muerte, la pregunta de si hay vida o no después de la muerte, de cómo debería funcionar. Así que me parece que la religión, en último término, en realidad trata también de la muerte. Creo que Nietzsche, el filósofo Nietzsche, era muy crítico con el cristianismo, porque pensaba que se centraba demasiado en la vida después de la muerte, en la que él no creía, lo que reducía la experiencia de la gente de esta vida, la importancia de esta vida. Es una de las cosas que pueden pasar si dices, habrá una vida fantástica después de la muerte, así que no le temáis a la muerte. Lo que pasa es que lo siguiente es decir, esta vida no significa nada porque la vida después de la muerte es la vida verdadera. Eso es muy perverso y realmente niega la vida. Hay muchas religiones que esencialmente niegan la vida porque se concentran en el más allá. Si eres ateo como yo, pensarás que todo esto es muy perverso porque en realidad lo que se afirma es desaprovecha lo real a favor de una ilusión que jamás tendrá lugar. Las consecuencias de negar el valor de la vida humana son inmensas y de lo más destructivas. Es por ello por lo que, en mi opinión, la mayoría de religiones, pese a tener algunos elementos constructivos, son básicamente muy destructivas porque no valoran la vida humana. Y si crees que Dios te da derecho a matar a alguien, entonces la vida a la que pones fin no importa, o de hecho puede ser incluso positivo matar. A lo largo de la historia se han perdido muchas vidas, ya lo sabemos, en nombre de Dios. Tienes dos bandos, cada uno de los cuales afirma que Dios les ordena matar a todo el mundo. Y es imposible que ambos tengan la razón. O tal vez sí, pero creo que por este motivo no me gusta la religión. Como estudio es interesante y muy revelador en cuanto a la psicología humana, pero como manera de vivir la vida me parece muy destructiva. Además, la idea de que puede haber una vida después de la muerte significa que es posible matar a alguien y pensar que no es tan terrible, porque esta persona seguirá estando viva en el más allá. Es una filosofía muy peligrosa, me parece de lo más antihumana. Eso es antihumana. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué está pasando, papá? Creían conocerme, me habían tomado por otro. No se preocupe, señora Stoll, la estoy cuidando yo. No sé lo que quiere y no me importa. Debería importarle, porque lo que yo quiero puede cambiarle la vida. Pregúntele a Tom. Pregúntele por qué se le da tan bien matar. Dime la verdad. ¿Quién eres? Por ejemplo, en el cristianismo tenemos la noción del diablo. Hay un cielo y un infierno, está Dios y está el demonio. Y es de lo más conveniente decir que los actos malvados del hombre son obra del diablo. Me parece que eso no es más que evadir la responsabilidad humana que supone aceptar que los hombres pueden ser malvados. Y cuando utilizo la palabra malvado, nunca quiero hacerlo con mayúsculas, ¿sabes? No se trata de el mal, simplemente en minúsculas. Es decir, la maldad humana. No creo realmente en el mal universal y por supuesto no creo en el diablo porque no creo en Dios.
Pero opino que, de nuevo, todo esto no es más que un modo de evitar contemplar a los humanos como realmente son, con aspectos positivos y también aspectos negativos. Y creo que solo es posible crear un mundo mejor si nos contemplamos como somos en realidad, admitimos lo que somos y entonces decidimos qué cosas se pueden cambiar y qué cosas no se pueden cambiar. Y si no se pueden cambiar, ¿cómo contenerlas o interpretarlas? La sexualidad y la violencia son una parte innata del animal humano. Si observamos la naturaleza, veremos que es muy brutal y muy sexual. En la naturaleza no puede practicarse el sexo sin violencia. No se alcanza el sexo hasta que se han cometido actos violentos. Así que todo el sexo implica violencia, de la misma manera que toda la violencia implica cierto tipo de sexualidad, me parece. A la gente le resulta muy difícil admitirlo, analizarlo. Prefieren decir, no, esto es una perversión, algo malvado. Se trata de algo universal en los humanos. Realmente existe y tenemos que planteárnoslo, aceptarlo y entenderlo. Y hay muchas maneras de hacerlo. El arte es una de ellas. Pero creo que de nuevo la religión es una influencia destructiva, porque tiende a distraer la atención hacia ciertas abstracciones que en realidad, en mi opinión, simplemente no existen. Así pues, nunca te enfrentas realmente al animal humano verdadero. Siempre persigues algún tipo de ideal que nunca existió y que no puede existir. Creo que la religión en gran medida intenta evadir estas complejidades humanas, por lo que llega a un punto en el que la religión no tiene nada que decir sobre el comportamiento humano, sino que habla de una estructura irreal que ha construido en torno a las inseguridades de la gente, a sus miedos, entre otros, el miedo a la muerte. Genial, más periodistas. No parecen periodistas. Eres un gran héroe. No me gusta hablar de eso. Supiste encargarte de aquellos tipos, Joey. Me llamo Tom. ¿Quién es Joey? Dímelo tú. Creo que el deseo de evitar las consecuencias de la conciencia es algo que todo el mundo tiene. Somos, en mi opinión, las únicas criaturas conscientes, probablemente de todo el universo, sin duda de la Tierra, criaturas conscientes con conciencia de sí mismas. Y tener conciencia de uno mismo puede ser bastante doloroso. Es un tipo de dolor que ninguna otra criatura debe soportar. Y por tanto, puedo entender el impulso de querer trascender, ser trascendentes, trascender la humanidad y convertirse en algo más allá de lo humano o no humano. Sin duda lo entiendo. Creo que también es un impulso universal en los humanos, porque hemos experimentado una evolución tan extraña que nos ha llevado a este lugar tan raro. Realmente somos criaturas de lo más inauditas si te paras a pensarlo. Así que sí, en mi opinión, del mismo modo que el sexo y la violencia son innatos en los humanos, el deseo de trascender todas estas cosas e ir más allá de lo humano también es innato. El problema de la fe es que tiene connotaciones religiosas muy arraigadas. Si utilizamos la palabra confianza, la cosa cambia, ¿sabes? Realmente, la fe es una convicción que carece de pruebas para ser corroborada. Bueno, yo afirmo que Dios no existe y no puedo demostrarlo. Así que, en cierto modo, mi fe es el ateísmo. He aquí la paradoja. Pero si digo que tengo fe en la naturaleza humana, ¿qué quiero decir? Bueno, pues que sin poder demostrarlo, sin ser capaz de demostrarlo, siento que tenemos un futuro por delante. ¿Sabes? Yo tengo hijos, creo que no los tendría si pensara que somos una catástrofe para el planeta. Así que pienso que hay un futuro. Esa es mi fe. Ah, ya está. No, ya está, ¿eh? Yeah. Perfect. Thank you very much. Did we get philosophical enough? Very well. Oh, good. But I didn't have any doubt, eh? Esta temporada, el concurso La Cuestión de Redes os propone un viaje al futuro.
¿Te atreves a imaginar cómo será el mundo en el año 2105? Nanorobots que se replican, actualizaciones de nuestro software genético, cambio climático. ¿Cómo afectarán a nuestra vida cotidiana, a nuestra manera de relacionarnos? Puedes responder con un texto o con un formato audiovisual. Consulta las bases del concurso en nuestra página web. Atrévete a ser creativo sin olvidar el rigor. Nuestros horizontes se amplían exponencialmente. ¿Cómo te imaginas el mundo dentro de 100 años?